Music 91.7 de FM con Daniel Almanza. En RR Noticias, la voz de... La voz de Paul Hospital, que nos acompaña para platicar de temas importantes de la vida pública de Querétaro y de todo México. Qué gusto me da volverte a ver, aún en circunstancias adversas, porque Paul es americanista, yo soy cruzazulino. Y no quiero recordar ese vals del sábado por la noche. Ahí estaba, por cierto, en el Estadio Azteca. Y me acordé de Paul Hospital. Mire, usted que nos está escuchando en su automóvil, si ve que del radio están saliendo así como agua y todo, no se preocupe, no se está inundando, son las lágrimas que llegan desde el 91.7. Bien ganado, hay que reconocer cuando, Oye, muy buen partido. La verdad es que además por el espectáculo, igual que aquí en el Corregidora, un lleno absoluto en el Estadio Azteca, aquí en el Corregidora también, familias, niños. A ver, hay imágenes padrísimas de familias que, pues, por ejemplo, los hijos, no saben de fútbol, como tú comprenderás, y traen la del Cruz Azul, pero el papá trae la del América y todos conviven. Sí, y esas imágenes, yo creo que es padrísimo, creo que tienes toda la razón en esa parte. Y luego el gol que nos regaló Henry Martín. Bonito, sí. Oye, es el mejor centro delantero mexicano, hay que reconocérselo. No va a estar el miércoles en el partido contra Estados Unidos, ya lo dieron de baja. Ya parezco de deportes, va a aparecer la sección de deportes, pero qué bárbaro, qué nivel ha tomado Henry, qué bueno por México, por los mexicanos, porque va a jugar en la selección. Sí. Eso es lo bueno, lo malo es aguantarlos, porque ya saben, se crecen y que ódiame más y que papá y no sé cuántas cosas. Por eso mejor vámonos, Paul, a los temas de la vida pública. Cuéntanos. Oye, pero híjole, no está tan amable. La verdad es que vengo con una preocupación grande que me parece que buena parte de la sociedad como que no le hemos dado el golpe, porque muchos vimos a decenas, a miles de personas, por ejemplo, salir a las calles a defender al INE, el Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque es quien nos da garantías para poder votar, para vivir en un estado democrático, y no quisimos que lo tocaran. Pero ahorita están tocando, están pulverizando y están prácticamente desapareciendo en la 4T al INAI. Y usted se preguntará qué es el INAI, lo voy a abreviar, pero es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y tal. Pero es el acceso a la información pública. Entonces uno se preguntará, ¿y por qué es importante una institución como esta? Bueno, si estamos de acuerdo todos, porque este diagnóstico de país lo hizo quien hoy gobierna, el presidente López Obrador, que el cáncer de México, uno de los grandes cánceres de este país, es la corrupción. Y es la corrupción en todos los niveles, ¿no? Pero sobre todo en las altas esferas. Entonces, ¿cómo combates la corrupción, Daniel? Pues es muy fácil, con transparencia. ¿Cómo puedes combatir la corrupción? Haciendo más transparente el actuar del gobierno. ¿Cómo combates la corrupción? Diciendo a quién le compras, por qué le compras a esa persona, a esa empresa, qué precios te dieron, en qué están cumpliendo en el contrato, en cuál no. Es decir, que todos conozcamos la información. ¿Para qué? Para evitar actos de corrupción. Entonces, cuando uno le pregunta al gobierno, oye, ¿a quién le compraste tal material o con quién hiciste tal obra? El gobierno está obligado a contestarte. Si no te contesta, entonces ahí entra el INAI, este Instituto Nacional de Acceso a la Información, para obligar a la autoridad a contestarte lo que estás preguntando tú, ciudadano, ciudadana, reportero, reportera, porque también los medios de comunicación a través de eso se hacen de mucha información que después publican para que todos la conozcamos. Entonces, ese es el trabajo del INAI. ¿Cómo funciona el INAI? El INAI tiene comisionados y comisionadas, es decir, un grupo de personas, 7 en particular, que discuten, analizan y entonces de ahí emiten sanciones. Entonces te dicen a ti, Daniel, a ver, no quisiste contestar, negaste la información que es pública, porque además, ojo, el derecho a la información es ya un derecho humano. Así es. Así lo dice la ONU. Entonces, ahí sesionan, deliberan y te imponen distintas sanciones y te obligan a mandar la información. Pero hoy están incompletos. Y a eso voy. Entonces, hasta aquí todo va bien, ¿no? Qué bueno que tenemos un Instituto Nacional de Acceso a la Información. Nadie se había preocupado por él. ¿Por qué? Porque funcionaba, porque estaba bien, porque hay... ¿Qué te da el INAI? Por ejemplo, casos como el de Segalmex, 15,000 millones de pesos de desfalco y muchos otros que hemos visto en la historia de este país. Entonces, son 7 personas las que están. ¿Qué marca la ley? Que mínimo tiene que haber 5 personas, es decir, pueden faltar 2 si para las que matemáticas haya quórum, ¿no? Para que haya quórum, puedan sesionar y entonces puedan obligar a la autoridad a contestar la información. Pues, ¿qué pasa? Que estas personas las nombra el Senado de la República y entonces ya se fueron 2, nos quedan 5 y se acaba de ir la última persona el último día de marzo y entonces ya solamente hay 4 y la ley te dice
que necesitas de 5 y solo hay 4. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy el INAI, sí, el Instituto de Acceso a la Información, no puede sesionar, no puede determinar sanciones, no puede obligar al sujeto público a entregar la información porque está incompleto. Oye, entonces, pero además ya lo reconoció la 4T, se están sí, solazando. entonces, ¿cuál es la pregunta? Dicen que lo mandaron a hacer para dejar inoperante al INAI. Es correcto. Lo dijo ahí Adán Augusto López, y perdón, no sé si es tu cuate o no, cuando vino te saludó muy a gusto aquí en el Congreso del Estado de Querétaro. Pero caramba, Adán. Me dijo, vamos a desaparecer al INAI. No, no es cierto. No. Sí, cuando se acercó acá. No, pero con el justo a eso mensajito iba. A ver, entonces, usted que nos está escuchando dice, pues que los senadores, las senadoras, nombren a estos que faltan, ¿no? A estas 3 personas. Claro. Y no están trabajando para ¿Y entonces hacerlo. qué pasó? Conscientemente que para en el afectarnos y Senado- afectarnos a los ciudadanos. Exactamente, que el Senado dijo, no nos corre ninguna prisa. Entonces fue el señor secretario de Gobernación, imagine usted, el segundo a bordo de este gobierno, a reunirse con las senadoras, con los senadores y decirles textualmente, porque se filtró, ¿Cierto? alguien ¿Un audio? ahí los grabó, y en Latinus con Loret de Mola sale que dice, oigan, pues platiqué con el presidente y no nos urge esto, no se preocupen, vamos a dejar inoperante el INAI, no nos gusta esto de la transparencia. Y entonces lo están dejando morir. Sí. Pero están dejando morir tu derecho, mi derecho, el derecho de los que nos están escuchando ahorita en su casa, en el automóvil, en el changarro, su derecho a la información, a saber qué compra el gobierno, por qué lo compra así, por qué destina nuestro dinero de nuestros impuestos a ciertas cosas. Lo están dejando morir. Claro. ¿Por qué? Porque les gusta la oscuridad. Y eso ya lo hemos visto, porque ahí está el Tren Maya, que cuando pedimos información, cuando solicitamos la información, el presidente dijo, no, se cierra el tema del Tren Maya porque lo voy a hacer un asunto de seguridad nacional, y sí. cuando es de seguridad nacional, ni el INAI me puede pedir información. Entonces, imagínense la locura de país en el que estamos, porque ahí sí, perdóneme usted, que me escucha, no es un tema de Paul, no es que Paul Hospital quiera al INAI y todo. No, No de importa partidos qué, políticos, no importa qué partido político le vaya. ideologías, es un asunto constitucional de democracia, usted- de derechos ciudadanos. Exacto. Si usted le va a Morena, al PRI, al PAN, al PRD, a MC o a ninguno, tiene un derecho humano que se llama derecho a la información y a la protección de sus datos personales. Y esos los salvaguarda el INAI. Y hoy el INAI está inoperante porque deliberadamente, y así lo confesó Adán Augusto López en el Senado, no quieren que esté operando el INAI. De ese tamaño es el problema Bueno, y en si el es que tu cuate, estamos no es tu metidos. cuate, ya vamos a quitarnos las máscaras, mi querido Paul. Si te lo llevas bien, lo traes ahí A ver, en el Telegram. aunque en el WhatsApp. señor fuera mi mejor amigo, nunca voy a estar de acuerdo en que nos quiten el derecho a informar. Bajo ninguna circunstancia. Se nos agota el tiempo, mi querido Paul, como Terrible. siempre. Qué gusto tenerte aquí en este espacio. El gusto es todo mío, que además estés aquí bien recuperado, Aquí estamos, doloroso mi querido Paul. por lo del Cruz Azul, Ah, pero, no me toques ese. pero con Me una duele- sonrisa me duele dando más las lo del INAI. noticias. Me duele más lo del INAI. No, Gracias. entonces sí te duele mucho. Bueno, Paul gracias. Hospital, aquí en RR Noticias. La 1:50. RR Noticias.